Bueno, bienvenidos a todos los que están ahí del otro lado, bienvenidos a toda la comunidad cinéfila. Esto es Sí o No. Estamos acá con Seba Lazarte del otro lado. Yo soy Martín Nima. ¿Cómo anda, Seba? Bien, bien, con ganas de hablar Bond después de casi, no sé, un año y medio de retraso, no sé, Un un poco año, más. sí, un poco más, un poco más, un poco más. Sí, la película tengo entendido que estaba grabada desde el 2019 Ajá. y estamos casi finalizando el 2021, por lo que sin dudas hay un enorme retraso en esta película, como bien dijiste, la última de Bond, Sin tiempo para morir. Esa es la última aventura de nuestro agente secreto favorito. No sé si ya querés hablar un poquito primero, contar lo mínimo indispensable de que se trata esta película, ¿no? Es que sí, no sé si le hago favores contando, porque el otro día justamente estaba escribiendo de la película y no quería contar de más. Pero digamos Sí, que es. Primero aclaraste, dijiste última película también para el James Bond de Daniel Craig, sí, porque ya quedó anunciado que va a ser la última. Y bueno, sigue un poco el camino de las anteriores secuelas del James Bond de Daniel Craig, en el sentido de que continúa un poco las tramas que había dejado en Spectre, anterior. la anterior. James Bond se había retirado con su pareja. Madeline Swan, interpretada por Lea Seydoux. Lea Seydoux. Eh, y bueno, todo durante 2 minutos parece que es todo calma y tranquilidad, pero como siempre es James Bond y por más retirado que esté, No puede le escapar vienen, de la claro, aventura. problemas desde el pasado, problemas hasta de pareja y problemas también como en un villano nuevo y otra trama con problemas para el mundo entero. Así que más de lo mismo y a la vez no. Sí, a ver, ya a esta altura, con 25 películas hechas, uno comprende que el esquema sea el similar al de toda la franquicia, ¿no? Ujú. Un gran prólogo, después un desarrollo que va constantemente moviéndose por todo el mundo y un final explosivo, ¿no? Un final que tenga toda el compilado de acción en uno. Sí, Es ya una marca de la saga, ¿no? digamos que es una película, me parece que tiene algo muy interesante esta en comparación, si querés, a Spectre, a Skyfall que vino antes. Ya Quantum of Solace es particular y Casino Royale también, porque es una precuela, hay más énfasis en historia, en presentar cosas, etcétera. Sí, Pero en comparación a las dos anteriores, si bien esta es una película que sigue la fórmula, como decís vos, y mantiene ese esquema, es también una película que pretende balancear, me parece, esa fórmula con un extra de lo que el James Bond de Daniel Craig fue, digamos, que fue de alguna manera un intento por humanizar al personaje, por darle sí. pasado, por darle personalidad, por darle personajes más recurrentes con los que interactúe y darle algún tipo de drama. Y me parece que esta es la película que más hace énfasis en ese drama, en ese conflicto del personaje, primero porque tiene ya muchas películas atrás con una cierta historia que esta conclusión intenta cerrar, y me parece que Sí. cierra además, y entonces balancea una buena dosis de eso con lo que tiene que ser una película de James Bond habitual. Creo que hay dos factores que son muy importantes ahí, ¿no? Primero, ese involucramiento ya muy importante de Daniel Craig como productor Ujú. en ciertas decisiones que se filtraron, ¿no? Por ejemplo, que él trajera a la escritora, que es muy popular ahora por una serie que hizo Phoebe Phoebe Waller-Bridge. Waller-Bridge, sí, ajá. Primero, eso me parece que ya eso te dice algo del involucramiento del actor. Y segundo, el involucramiento de un director como Kari Hoki Fukunaga, que es un director mucho más acostumbrado a películas de drama, a películas con un tinte psicológico mucho más a la línea de lo que era, por ejemplo, el Sam Mendes que entró a A Skyfall, Skyfall, ¿no? Un sí. director de otro palo que de repente entra a cambiar las cosas distinto a lo que venían siendo los directores de Bond, que eran más de acción. Por supuesto, estoy de acuerdo. En realidad, bueno, en realidad te diré que con Quantum of Solace
creo que intentaron hacer algo similar, simplemente la película fue, si se quiere, un poco desafortunada por cómo se produjo, pero sí. O sabes que no tengo recuerdo de Quantum. Sé que la vi, por supuesto, pero no tengo un recuerdo muy fijo. Recuerdo que era una película que me había resultado fallida. Yo creo que con el tiempo, o sea, yo creo que más adelante vamos a tener que hacer, aunque sea un ranking de lo que fue Daniel Craig, aunque no te acuerdes Sí, mucho de Quantum, yo sé que la vas a la era poner al Craig final. en Bond, Yo sí. sé que la vas a poner al final igual a Quantum, así que yo creo que no hace falta Sí, que la veas de nuevo. Pero de alguna manera, para mí tiene un cierto funcionamiento en el sentido de que es un epílogo a lo que era Casino Royale. Si la juntás como una sola, si la agarro por ese lado, si soy bueno, me parece que ahí tiene un aire positivo. Pero viste cosas previas de este director Carijoji? sí, por supuesto. Siempre me da gracia porque he visto muchas películas de él, pero siempre vuelvo a True Detective. Sí, claro. De lo cual me da mucha gracia porque yo mirando esta película dije, recordé True Detective en el sentido de que sí, lo contrataron porque es un gran director, es enorme, es muy bueno. Y a su vez igual tiene un background en cine, no de acción quizá, pero puede manejar una secuencia de acción. Lo quedó demostrado más que nada, te digo, con True Detective, que tenía varias de esas, especialmente un episodio que tenía algo así como una escena de 10 minutos de plano secuencia bastante espectacular, que me quedé pensando Sí. mucho en ella a medida que veía esta película, y la recordé justamente porque hay también un plano secuencia acá que me parece que hubo, cuando lo contrataron, algún interés en eso en algún momento alguien tiene que haber tenido, porque me sorprendió, Claro. porque creo que es no, Spectre había un plano secuencia, pero no con la intensidad que aparece acá, me parece. Era el inicial, ¿no? El de Ajá, México. el inicial que era justamente, fue muy nombrado, muy subrayado justamente por eso. Acá aparece de la nada con una cierta intensidad que le da, me parece que es uno de los mejores momentos de acción en una película que, bueno, como te decía, balancea esas dos cosas, balancea esos dos mundos. El James Bond de Daniel Craig sumamente humano, con sus dramas, problemas, conflictos pasados, etcétera, y el James Bond de turno con su base, digamos, que no se le puede fallar, con una serie de 3 actos donde siempre tiene que haber una secuencia de acción cada media hora, porque si no pierde el ritmo, con los autos, con la vestimenta, con incluso los gadgets, con los artilugios de espía, que me parece que vuelven más acá que en otras películas. Entonces, para partir de ahí, me parece que es una película que balancea y que tiene problemas al hacer eso, justamente, al tener que balancear Sí. tanto y al tener que ser una conclusión, al querer ser mucho a la vez, pero a su vez, repito, voy a decir esto, o sea, para eso que tiene que hacer, me Sí. parece que le sale bastante bien, me parece que el resultado es Yo positivo. creo que, claro, el tema es que también un poquito era lo que veníamos hablando cuando ni bien terminó, que salimos de verla. Me parece que había una enorme expectativa que la película no iba nunca a llegar por el mero hecho de que eran demasiadas cosas que tenía que cumplir, ¿no? Ajá. Tenía que ser una conclusión muy lógica, tenía que concluir todos los puntos sueltos, tenía que ser una película entretenida, tenía que ser una película de Bond, pero también tenía que ser una película que cerrara toda esta trama de Craig, tenía que cumplir un montón de cosas, pero me parece a mí honestamente que lo que busca lo logra bastante bien. Es una aventura que en general no desfallece en ningún momento. A mí me parece que también, me pasa como vos, me parece que está muy lograda en lo que es un cierre, y sobre todo un cierre a la era Daniel Craig, ¿no? Que es muy distinto también a otras cosas que de Bond en general. Por supuesto, o sea, ya esa base, ya aclaremos que es algo muy distinto. O sea, también yo creo que el James Bond de Daniel Craig nos ha estropeado un poco lo que es James Bond, porque ahora le exigimos un poco más que antes. Eh, Sí, entonces, digo, claro, uno tiene unas ciertas expectativas de ver cómo van a ser la fórmula, pero con algún cambio, con alguna cosa distinta, un poco más pensado en nuestro tiempo. Y pensando en eso, si bien yo creo que me parece que es una película que quizá falla quizá en lo básico, en la fórmula. Quizá no puede cumplir del todo bien la fórmula cuando hay otras. pero eh, yo te planteo una pregunta. decime. La película, para vos, ¿no? Pensando, ¿falla en la fórmula o no le interesa la fórmula? Yo creo que. Yo no diría que no le interesa. Porque
está muy entregada a ella durante mucho tiempo. Y tiene muchos elementos que son de esa fórmula, de los que no puede escapar. Quizá es una película que está obligada a seguir la fórmula y como Sí. tal hace lo mejor que puede. Mi problema... Porque hay ciertos puntos que vos te das cuenta que no quiere tanto, o sea, o no está tan preocupada en abarcar la fórmula Bond, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el villano no tenga mucha incidencia en la trama hasta un punto determinado, muy avanzado el metraje, o el hecho de que la película no quiere ahondar en codas que son muy claves de James Bond, ¿no? Los artefactos, la seducción de él. Me parece que es como una película que no quiere seguir el arquetipo clásico. Lo tiene que seguir, por supuesto. Y cuando lo sigue no me parece que fracase. Pero no está, me parece que no es una película que esté tan preocupada por ser James Bond. Estoy de acuerdo, no está tan preocupada, pero quizá es ese elemento de que tiene que serlo. Y voy a aclarar una cosa. No es que no le sale, funciona. Es una película de James Bond que funciona y es muy superior a más de la mitad del cine de James Bond que hemos visto, sin duda. Sí, claro. Simplemente es decir, con Daniel Craig me parece que hemos visto este balance un poco mejor. Pero yo me quedo con esto y lo que decís vos. Cuando no le interesa hacer esa película, cuando no está siguiendo la fórmula, cuando está haciendo cosas interesantes y cuando tiene incluso valentía para hacer cosas que no se han hecho antes en películas de James Bond, Sí, ahí me gana por completo. Y ahí me sí, parece una película que me satisface porque justamente Daniel Craig, cuando empezó toda la saga de Daniel Craig, comenzó por volver a pensar al personaje, por traerlo a un nuevo tiempo. Y de alguna manera esta película con su valentía, con los elementos que tiene a veces de decir, bueno, vamos a hacer, ¿por qué no puede ser una película de romance con eventos de acción? ¿Por qué no puede haber un conflicto más dramático entre él y la pareja? O sea, todo eso que esté ahí presente, son cimientos para un futuro que me parece importantísimo que estén acá. Y solo el hecho de que estén acá, bastante bien hechos, ya para mí es una victoria para esta película. Por supuesto, estoy hablando simplemente del paquete al completo que uno siempre quiere todo, como hemos visto con Daniel Craig, me parece, quizá en Skyfall, por ejemplo, y para mí Casino Royale, que son películas donde todo me parece que funciona. Acá falla un poco más en la fórmula, pero no por eso es una película mala ni cerca. Parece una película muy no. lograda. Para mí, hablando un poquito ya de todo lo que es el James Bond de Daniel Craig, la que mejor logra el balance es Skyfall. Esa me parece una película que tiene un justo equilibrio de lo que es la acción y lo que es el psicologismo que intentan agregar al personaje, todos esos balances, todos esos matices. Me parece que, por ejemplo, vos tenías grandes secuencias de acción y te compensaba con un final muy, muy íntimo, Ujú. pero que también tenía una base emocional muy fuerte en esa casita que estaba metida en el sur, Claro, ¿te acordás? En justamente, Islandia, creo que era. temáticamente me parece que incluso la acción acompañaba un poco lo que quería hacer con lo emocional, con lo dramático. Claro, estaba muy bien lograda desde la dramaturgia la Exactamente, película. me parece que era un balance muy adecuado. Me parece que el Sí, balance acá es un poco menor, pero te diré una cosa igual de Sin Tiempo para Morir. Es una película que igual me parece que el balance lo quiere tener. Es una película que se ve muy bien, que se ve es muy linda, pero es linda de una forma sobria. Skyfall tenía colores más vibrantes, era más vistosa en algún sentido. Esta sí, acompaña un poco la trama, siendo un poco más sobria, siendo un poco más oscura por momentos incluso. Entonces, me parece que también es una intención hacerla más realista quizá en varios aspectos. Y bueno, hablaste un momento de la guionista que trajo, que creo que fue Daniel Craig, sí, entonces la trajo a Phoebe Waller-Bridge, yo no sabía que habría sido él. Eh, sí, fue Craig, fue a pedido expreso de él para darle un tono más, para darle un poco más de humor, según Daniel Craig, darle un poco más de humor y darle una perspectiva femenina al guión. me, Esa fue la explicación Me oficial. encanta eso, porque justamente te iba a hablar de ella para decir que esta me parece que es de la era de Craig, y te diré que en realidad de James Bond en general,
me parece que es la película que mejor trata a los personajes femeninos. Sí, sí, Introduciendo dos nuevos incluso, uno que tiene una aparición muy pasajera y otro que está muy predominante durante toda la película, que vendría a ser, se puede decir, digamos, es es quien reemplaza a James Bond como 007, ya que él está retirado. sí, ya es ya desde el comienzo de la Sí, sí, película no, pasa no. eso. De hecho, sí, se comentó incluso antes de que saliera el primer tráiler que Sí, era así la de situación. que había una nueva 007 que es esta señora la Jana Lynch. Ajá. Muy, muy bien ella. Muy bien, sí. Y muy bien los personajes femeninos. Están muy bien tratados. Tienen su lugar. No son ni caricaturas, son todos muy diferentes. Y son incluso más predominantes que los masculinos, excepto por James Bond. Y el Sí. villano, que como decías vos, su aparición es muy pasajera. Quizá ahí es donde está, me parece, el mayor fallo de esa fórmula. Es como el villano me parece que puede tener un lugar muy importante acá. Me parece que comienza siendo predominante, siendo una amenaza importante. Y sobre el correr de la película se va perdiendo. Y cuando es su momento de tener un lugar en la trama, de dejar un punto y aparte en todo, me parece que es muy pasajero. No deja un Sí, impacto. claro, al haber tratado ya con Spectre en la anterior película y ya haber mostrado que hay una organización tan grande de fondo en lo conspirativo y etcétera, tal vez el hecho de volver a un single villain, ¿no? Puede Un ser. único villano más, bueno, voy a destruir el mundo, voy a hacer esto, o sea, me parece que es más volver a otro tipo de villano Bond que tal vez para, para el objetivo de la película parece menor, ¿no? Para ese objetivo de terminar todo en lo grande y lo tremendo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, puede ser que sea ese el lugar que tiene o el lugar que tiene que tener. Porque también es una película que en realidad va un poco en contra de lo que hizo Spectre y a su vez no. Eh, entonces sí, puede ser que sea un lugar que simplemente ya no quede tan bien como antes, de hecho, por todo lo que hemos visto. Si Sí. bien tiene sus momentos, tiene sus aportes, de hecho comenta incluso en un momento sobre la necesidad de un James Bond hoy en día, o sea, como tal. Que me parece que eso comenta un poco sobre todo lo que es este reinicio de James Bond, de reinventarlo y a su vez un poco preguntarse, bueno, en el futuro, ¿cómo será? ¿Cómo se Bueno, necesita o no qué se necesita? hacemos? Claro. O sea, es que es saludable, me parece muy saludable, sobre todo en este personaje que se permite una reinvención, porque me parece que de las franquicias que nosotros tenemos ahora, James Bond debe ser el personaje más humano, el que más tiene una relación directa con el espectador, porque por ejemplo, vos tenés Marvel o tenés Star Wars, y como son franquicias que juegan con lo fantasioso y eso, perfectamente pueden renovarse. Porque perfectamente, o sea, pueden aceptar un cambio radical, pero James Bond tiene que adaptarse a las nuevas épocas, James Bond tiene que readaptar su propio estilo, entonces siempre tiene que estar muy pendiente de las sensibilidades del público, porque o sea, está directamente ligado al público en su esencia, es un personaje humano. Entonces, tiene que adaptarse, por ejemplo, ahora a las exigencias de un público que pide películas más largas y pide películas más intensas. No pide, ya pasó con Casino Royale, ¿no? El público pedía Jason Bourne y bueno, se Sí. buscó darle una vuelta de tuerca para un Bond más borniano, ¿no? Se puede decir. Sí, que de hecho empezó por ahí y lo fue perdiendo un poco con el paso de las películas. De hecho, después se hizo más elegante, si querés, se cambió un poco Sí. la intención. Y me Y es un parece. poco más nolanesco en cierta forma Sí, también. sí, sí, un poco sí. De hecho, lo que dijiste me parece lo más acertado, porque es lo que iba a decir ahora. Va acompañado mucho con el público y con el tiempo. Lo que hace esta película es redondear un cambio que no fue en realidad tan parejo. Fue un cambio que fue cambiando, lo que decías vos. Daniel Craig empezó por una película a lo Jason Bourne y hoy termina con algo más elegante o más dramático, muy extenso, más pesado pero no, o sea, y termina de una manera muy valiente, o sea, su forma de tratar al personaje, que a su vez te digo,
no debería ser la que siga, la que se mantenga dentro de 2, 3 años. Pero es importante que los cambios que propone ahora, para decir al futuro, al próximo James Bond, la versión que tengamos, Sí, que es importante cambiar, que no pasa nada por ajustarse a los tiempos, siempre y cuando lo hagas en relación al personaje que tenés. Y me parece muy sí, valiente en ese sentido lo que hace esta película. No, no tienen las siguientes que ser como esta, pueden ser diferentes. Pero lo que hace esta, no. como tal, es dejar claro que está dispuesta, que es una franquicia dispuesta a cambiar y que lo puede hacer bien. Y aparte son cambios que lograron que fueran muy orgánicos Ujú. dentro de la trama. O sea, no se siente tampoco forzado, sino parte de una evolución natural del personaje, ¿no? O sea, estamos hablando de una saga que comienza en 2006, la de Daniel Craig, ¿no? Sí, Y ya pasaron más de 10 años. O claro, claro, sea, claro. tiene que haber un cambio, una evolución del personaje. Me parece que está muy lograda. Está muchísimo más lograda que otras sagas de Bond con otros actores, Por que se supuesto. concentraban más en la aventura del momento y no tanto en Bond como personaje en sí. Por supuesto, es un James Bond que cuando, justamente, por más buena o mala que fuera Quantum of Solace, cuando salió, cuando se estrenó, ya marcaba un hecho que era, esta es una secuela de la película anterior, que eso era algo Sí, impensable antes. Y desde ese cambio pequeño hemos tenido varios alrededor de las diferentes películas que hemos tenido en los últimos, sí, claro, casi una década y media casi. Entonces va un poco por ahí. Me parece que el valor de esta película, además, que da un cierre, eso me parece importante, que da un cierre que satisface y que es temático, adecuado, temático, exactamente, y que es justo para el personaje y para todo este trayecto que ha hecho. El gran valor de sí. esta película me parece que está ahí. El hecho de que sea prolija y que haga eso es lo que más necesitaba hacer. Ya después el resto de lo que digo son más detalles, son más gustos Sí. y es un poco más lo que va por arriba, lo que uno quiere que aproveche un poco más el potencial. Pero lo que tiene que hacer está ahí, me parece. Y hablábamos también un poco, cuando estábamos hablando de esto último, de lo que tiene que ver con la evolución de el arco de Bond. Es una cosa que me parece que está bueno resaltar y está bueno hablar, porque en realidad también, si mal no recuerdo, en realidad es la primera gran saga que cuenta toda una historia serializada con Bond, con personajes que vuelven a presentarse y tienen distintos cambios, con una M que se moría Ajá. y también todo lo que tiene que ver con su propia historia personal, ¿no? Me parece que fue una apuesta muy complicada para una saga que también comenzó hace muchos años y que me parece que llega a una conclusión lógica y llega a una conclusión que parece ciertamente hasta pensada, Está ¿no? muy bien En eso. comparación con otras sagas que tal vez plantean argumentos, plantean arcos argumentales y no terminan tan prolijos como esta. Está muy bien eso. Primero porque hay que claro, estamos hablando de unos 15 años y solo 5 películas. Para la forma en que se producen hoy las superproducciones, eso es muy poco, te diré. Pero es un poco el ritmo que tiene el cine James Bond, que se toma su tiempo para hacer, que se valora y siempre ha sido así. Entonces, me sorprende lo que decís vos, claro. Cuando se empezó, por donde se empezó con Casino Royale, y después lo que vimos con Quantum, claramente no había un plan. Claramente no lo había. Y no habiendo un plan, me parece que hubo un gran control de siempre respetar lo que vino antes, de, bueno, no funcionó del todo Quantum of Solace, no gustó mucho Spectre, pero no olvidar esas películas, mantener un arco coherente entre sí, que justamente me parece que este tipo de película, como la que vemos ahora, o incluso Sí, Skyfall, le dieron más valor a películas como Quantum of Solace o Spectre, y hacen como un arco y una serie que es mucho más redonda gracias a eso. No es claro. tampoco una película que responda a, bueno, no les gustó lo anterior, entonces hago completamente lo contrario. O, bueno, no tengo plan, entonces invento cosas así nomás. O sea, hay un cariño, hay un interés en eso. Y Claro, se porque nota. incluso las películas que son menores, me parece que se pudieron apoyar en ese arco narrativo completo para que igual no sean irrelevantes. Y aparte, sobre todo esta película me parece que sabe
aprovechar los elementos que me parecen los menos logrados de Spectre y les da un resignificado que está muy bien. O sea, yo por ejemplo no esperaba que esta película tuviera hiciera tanto hincapié en la relación romántica de James Bond y la chica que aparecía en la anterior, que va, más que una chica Bond es una señora, ¿no? Ya es Sí, la pareja Bond. la señora La Bond, novia Bond. porque es Ajá. la dama de James Bond. Y a mí ese aspecto no me había terminado de cautivar en Spectre. No sé si noté una falta de química de los actores o cómo me vendieron la historia en sí de ese romance. Pero me parece que acá está mucho mejor construido, está mucho más sólido. Ya los guionistas lo toman como una relación ya aceptada y asumida. Entonces, no tienen que perder el tiempo justificándote por qué están juntos. Y eso me parece que es un avance, que aparte los actores lo venden bien, porque los dos son muy buenos, y eso permite que yo entre un poco más en la película. Está muy bien eso. Sí, la relación entre James Bond y su pareja, que era Madeline Swan se llama, creo, Lea Seydoux. Eh, Sí, digamos que sí, entre Spectre y esta película. Ahora hay una cosa de retroalimentación, digamos. Spectre gana más del hecho de que continúe en su historia y te la sí. crees un poco más en el sentido de, bueno, yo la veo evolucionar y me la creo más adelante. Entonces ese origen tiene más sentido ahora. Y es como, también es lo que te digo, es apostar a lo mismo, ¿viste? Ok, no salió del todo bien. Bueno, vamos a apostar de nuevo acá. Esto ya lo hicimos. Y es Ir. es lo que comentabas, porque si esa relación de Spectre hubiese durado solo esa película, hubiese quedado demasiado en el tintero y hubiese sido demasiado irrelevante que se hubiesen molestado tanto en construir eso. Y acá está bueno que lo agarren. Le termina de dar la vuelta que le da sentido a todo a toda la creación que venían haciendo. Claro, es que si tiene que ver con todas. Si alguna de estas películas hubiera desechado lo que hizo la anterior, hoy no le sería tan sencillo darle un cierre tan bueno quizá en esta quinta parte. Porque claro, empezaría de cero, vendría como desvinculada, vendría Sí. de cero. No sería una No despedida, tendrían sería ni una por qué más nomás. intentarlo. Sí, no tendrían ni por qué intentarlo en No, por realidad. supuesto que O no. sea, sería lo mismo, hubiesen hecho una aventurita y listo en realidad. Que no no hubiese sido lo mismo, tampoco hubiese sido un final que realmente significase algo para el personaje ni para Daniel Craig, ¿no? O sea, me parece que está bueno que hayan continuado y está bueno que se las hayan rebuscado para que toda esa trama tuviera un sentido general, porque aparte también incluso vuelve el recuerdo del personaje de Vesper de Eva Ajá, Green sí, nunca, también, nunca que quedó atrás, sí. nunca quedó atrás, y eso está bueno porque podría ser un personaje que podría haber quedado como, bueno, una chica Bond menor, pero no, sigue teniendo incidencia. Eso también tiene que ver con el tratamiento como veníamos diciendo hace un rato, ¿no? El tratamiento de los personajes femeninos, que tal vez en una Bond vieja sería un mero recuerdo, una chica que pasó por la vida de Bond y fin. Y sin embargo acá es una mujer que marcó, que lo dejó Claro. mal, y pasan los años y aparecieron otras mujeres, pero sigue teniendo incidencia esa primera mujer. Me parece que también es una forma de decir, estamos también haciendo cosas por los personajes femeninos en toda la saga. Porque también está Moni Penny, pero que no tiene ese ida y vuelta con Bond que tenían las No, primeras no, para nada. películas, ¿no? Esa seducción de la mujer seducida y Bond el macho de América, ¿no? Es una relación mucho más orgánica también, mucho más Sí, más y más genuina de desde el iguales, respeto o sea, laboral. todas las relaciones que él tiene, por lo general, algunas no tanto, que tiene con las mujeres en estas películas son más, digo, de iguales, o sea, no Sí, son, por lo general no son damiselas en peligro, o son femme fatales, complicadas, o sea, el tema de Vesper era un personaje complicado, era un personaje metido en problemas que a su vez le deja a James Bond le deja un agujero del que no escapa nunca, o sea, son importantes, tienen una marca acá. Y sí, es cierto que no son la parte más importante,
pero me parece que todas estas películas han intentado darles un lugar. E incluso, bueno, Judi Dench, la M de Judi Dench, era otra Sí, mujer Bond muy importante sí. en Skyfall era, si querés, la chica Bond de esa película, porque era la más importante. En- claro, en Skyfall, aparte lo que tenía de fuerte era todo lo que tenía que ver con su papel casi coprotagónico en Skyfall. Era muy importante él Muy en esa importante, película. por supuesto. Y es lo que te digo, sí, era, si querés, era la Vesper de esa película, en otro Sí, sentido. Entonces, claro, quizá pasa por alto, porque yo entiendo, es Daniel Craig, es James Bond, yo entiendo que, pero poco a poco, paulatinamente me parece que ha ido evolucionando el lugar de estos personajes femeninos. Y en esta película me parece que se nota más. Quizá porque hay varios, quizá porque aparecen bastante. Y porque están bastante bien escritos. Para las apariciones, si quieres, pasajeras que tienen, son memorables, tienen un lugar. sí. Eh, Hay una que a mí me parece memorable, que es Ana de por Armas, supuesto, sí. como un personaje que aparece, tiene mucha incidencia en el material publicitario. En la película, incluso por la duración misma que la película, aparece más bien en una secuencia nomás, pero es un personaje que a mí personalmente me dejó mucha huella. Yo estaba mirando y le digo, wow, qué actriz que no me imaginaba haciendo una cosa así, y lo hace muy bien, y aparte el personaje está muy bien planteado, ¿no? Ya desde el comienzo cuando hay como una suerte de flirteo, Ajá, sí, se perdón, entendió. que ella lo rechaza de una, y después hay como una química muy genuina, es una cosa muy batichica incluso Está muy en bien, cierto está bien modo. ese comentario. Sí, en realidad yo pensaba sobre ese personaje que sí, aparecerá, vamos a decir, 10 o 15 minutos, ¿no? Y claro, yo pensaba a la hora de escribir, digamos, el guión, dije, claro, introducen un personaje nuevo que va a aparecer muy poco. No es fácil, digo, podrías haber traído a alguno que ya conociéramos, digo, para que haga, Sí, digamos, de secundario en ese momento, que tenga Bond con quien interactuar, etcétera. Y me parece que mucho recae en Ana de Armas, justamente porque tiene un carisma suficiente para levantar un personaje que si bien puede ser divertido y es como un poco contraste a todo lo que estamos viendo, tiene un carisma suficiente para aparecer, existir en ese momento, me lo crea, lo entienda, disfrute que esté ahí y cuando ya no está, me lo vendió igual, me quedó claro, era una parte sólida, era un sí, personaje que muchas veces a la hora de introducir personajes en James Bond que aparecen muy poco, pueden quedar como medios, viste, desligados, simplemente un actor famoso apareciendo 2 minutos para hacer nada, que eso pasa con muchas chicas Bond, que ponen una actriz eso muy pasa, buena sí. y aparece 2 minutos y decís, ok, era tal actriz haciendo de chica Bond, pero esto es un personaje y es eso a lo que me refiero. Hay personajes acá para las mujeres que para James Bond es un cambio y es un paso adelante. Parece que estamos muy Sí. lejos, sí, ya sé, sí, eso es lo que digo que es un paso adelante. Pero bueno, Pero incluso también, o sea, el problema es que también hay una pregunta que hay que hacerse y que me parece que es una verdad muy honesta. Y un poco también me parece que en una entrevista Phoebe Waller-Bridge lo remarcó. O sea, no podés tampoco cambiar del todo lo que es el personaje. Lo podés adaptar, pero me parece que esto que nosotros vimos en esta película es lo más lejos que pueden llevar personajes femeninos en una saga que está totalmente llevada por un hombre. O sea, James Bond es el motor de la película y su relación con las mujeres ya está determinado que circule por ciertos carriles. O sea, me parece que eso de poner a la pareja como coprotagonista y rodearlo de un grupo muy fuerte de secundarias femeninas como la 007 nueva o Ana de Armas, que aparece un par de minutos pero son muy cruciales por la secuencia de acción. Me parece que eso es lo más lejos que vos podés llevar a un grupo de personajes femeninos dentro de una película que está liderada por Bond. sí, estoy de acuerdo. Hasta ahí los podés llegar, pero a su vez es lo que hablábamos antes. ¿Cómo? O sea, por eso son tan importantes, quizá, aunque aparezcan lo que aparecen y tienen las participaciones que tienen. Como igual este es un James Bond que en realidad desde cero se basa, es quien es por su relación con una mujer. Sus conflictos, por ejemplo, en Skyfall, bueno, toda la primera, James Bond, Casino Royale,
él queda marcado por el romance que tiene una mujer, que lo traiciona, que no lo traiciona, que después Quantum of Solace es él buscando venganza por la muerte de esa mujer que tanto lo cautivaba, estaba enamorado y le dejó un agujero. Después Skyfall lo mismo, pero ahora estamos hablando de su jefa M, que también es como una figura, si querés, materna, o sea, y Spectre, que conoce a otra pareja posible. Y en esta película, digo, para no quiero entrar en spoilers, pero desde el tráiler se ve que también hay un conflicto con esa pareja que tiene. El arco de este James Bond, o sea, este nuevo James Bond, está muy, muy marcado por la mujer. Sí. Entonces, Es un arco, claro, es un arco marcado por las mujeres y por la sin tragedia, duda, sin duda, ¿no? es También, o un sea, tipo casi sin suerte, digamos. sí, es un tipo que no tiene suerte con nadie, porque no tiene suerte con Vesper, no tiene suerte con M, tampoco, con toda la tragedia que pasa en Skyfall, y acá en Sin Tiempo para Morir, también con un personaje que está todo el tiempo en un ida y vuelta, como también se vio en Spectre. Entonces, es un personaje que tiene un marcado destino trágico. Y me parece que está bien abarcado en las películas, me parece que está bien subrayado, ¿no? El hecho de que, bueno, toda relación que él marca, incluso con hombres, ¿no? Toda relación que él trata de marcar eventualmente va a fallar, eventualmente lo van a traicionar o van a morir. Entonces, me parece que eso también es un desarrollo emocional que acá tiene una recompensa Sí. para el espectador, ¿no? Obviamente, no para James Bond. Pero acá me parece que esta es una película en donde pesa como nunca la saga Bond todas las tragedias morales que fue teniendo el personaje. Me parece que se acumula en una suerte de balance emocional muy fuerte que yo no registro en otras películas de No, James Bond. está muy lejos de eso. Pero sí, está muy bien lo que decís. Yo te hice te hablé recién del lugar de la mujer, tal. La otra parte de este James Bond, me parece que su arco de lo que habla, es como un poco la tragedia o las consecuencias de ser el héroe, digamos. Tiene sus Sí, consecuencias. Él siempre elige salvar al país, salvar al mundo, salvar todo, y en el proceso tiene que entender que todas sus relaciones van a terminar mal. Tiene que entender que no puede nunca ser, digamos, libre. Nunca puede, viste, esa paz que además en esta película en un momento se ve también, pero es la misma que en Skyfall tenía una cierta paz de soledad, etcétera, que tampoco, viste, nunca la puede vivir. Sea por él mismo incluso, que no puede resistirse a salir a salvar al mundo. Entonces, me parece que también está un poco construido con eso, ¿viste? La tragedia de ser el héroe, ¿viste? La complicación de ser el héroe. Que estamos hablando de un personaje que nunca ha tenido esas cosas. O sea, claro, vos decías, yo me parece a mí que no. No, la realidad es que quizás si hubo elementos de estos en otras películas de James Bond, sí, quizá hay muy leves, muy poco, muy pocas veces seguidos, especialmente en un mismo Bond. obvio. Estamos hablando, a ver, antes de Daniel Craig era Pierce Brosnan, que era un James Bond, digamos, todavía muy anclado a la diversión y a todos los elementos Sí, que ya conocíamos de antes. Timothy Dalton, sí, claro. capaz, un poco menos, pero me parece que él estaba adelantado a su tiempo un poco. No tuvo suerte con las películas. Eh, pero claro, es eso, es un poco eso. Me parece que esta película es quizá más importante, menos por sí sola, sino por dar un cierre a todo lo que fue esta era Claro, y cómo es un funcionó. cierre temático y catártico, en cierta forma, que está bueno que lo tenga una saga que tiene tanta historia y tuvo tan pocos cierres en sí. Porque en realidad era simplemente una transición de, bueno, pasa uno, Claro, llega al otro, pasa claro, uno, claro. llega al otro. Y acá es como que se preocuparon por contar una historia y también por contar una suerte de final para lo que es la historia de Daniel Craig como 007 y también un poco Bond en esa dinámica de narrativas que se quisieron contar, ¿no? Desde Sí. Casino Royale. Es como que, bueno, estamos contando un cierre, estamos contando algo que no funciona. Si vos no querés ver más películas de James Bond o porque solo te gustó Daniel Craig, bueno, vas a tener un cierre, esta historia va a terminar para vos y no tenés por qué ver nada más. Pero me parece que igual deja la vara alta para lo próximo que va a venir, Deja ¿no? la vara, te Obviamente. diré,
deja de ver interesante, ¿viste? O sea, porque es lo que te decía, no van a poder hacer lo mismo, porque la idea no es también hacer lo mismo, porque el tiempo va a cambiar, ¿viste? Eh, Claro. de hecho, es muy, muy particular cómo los tiempos cambian, que casualmente esta película tiene un enorme poder con lo que está pasando actualmente, o sea, al día de hoy, de casualidad incluso, Sí, con el argumento. es una Sí, un casualidad argumento muy, con muy elementos de macabra virus y incluso, otras sí. cosas que, pero Sí, casualmente, o sea, hace eso. El mundo cambia mucho y lo importante acá es que James Bond vaya a cambiar de acá adelante. Lo más interesante para mí es lo impredecible que pueda venir más adelante. Que puede, no sé en qué versión puede aparecer, pero lo más me parece lo más lindo incluso es lo que te digo, parece que la película no me gusta y me gusta todo lo que está alrededor. Pero no, pienso hacia atrás y claro, es lo bien que hace esta película que me da a pensar todas estas cosas. y eso es una cosa que no estaba presente en el viejo Bond y se agradece. Y yo personalmente agradezco una película que dura 3 horas, en donde no desaparece mi atención, como pasó en otras películas recientes, blockbusters, que la estoy mirando y están pasando tantas cosas con 20 personajes que en un momento digo, no me interesa nada de lo que estoy mirando. O pasan cosas medio marcianas, ¿viste? Esta es una película con personajes humanos, que están en situaciones extraordinarias, pero que nunca pierden la humanidad, nunca pierden el registro, nunca se pierde el hilo de lo que está pasando. O sea, yo entiendo todo lo que está pasando desde el comienzo hasta el final. Y lo agradezco una película tan larga en donde las situaciones humanas no me quiten el foco y mantengan mi atención y no desfallezca el interés de lo que está pasando, no desfallece el ritmo en ningún momento. Me parece que la película está en continuo movimiento, yo no miré el reloj. Para tratarse de una película larga, eso es un mérito muy importante. Sí, yo te voy a admitir, para mí es un poco larga, pero no voy a discrepar con lo que decís. Me parece que no pierde el ritmo, me parece que no pierde el hilo tampoco, ¿viste? No introduce más de lo que tiene que introducir. Por eso me sorprende que sea tan larga, quizá. Porque yo cuando vi que era tan larga dije, porque como Casino Real dura 2 horas y 20. Y es una película que yo definiría como algunas pocas de 4 actos, ¿viste? Que termina la trama principal y de repente se convierte en otra cosa durante unos 25 minutos que no esperabas que se convirtiera. Con esta duración yo pensé que era una película que iba a hacer eso. Pero no, es una película muy tradicional en realidad, de 3 actos, que lo que decís vos, banca bastante bien el ritmo, porque es muy larga si pensás en el tiempo, muy larga. Sí, Banca bastante bien el ritmo. sí, Me parece quizá el tercer acto podría ser más variado para que pesara un poco menos, quizá. No sé, variado en locación o variado, pero viste, ya estoy medio detallista. Para la duración, claro. me sorprendió lo manejable que resulta. Sí, es una película que se maneja bien, que sobre todo mueve bien los hilos que tiene que mover. Claro, lo que pasa con el final es que me parece que la película viene de un par de secuencias muy grandes o un par de situaciones que están constantemente en movimiento y ahí la película se detiene más en una sola locación, pasan muchas cosas en ese Sí, lugar, se definen todas las cosas en ese lugar, entonces es como que, bueno, para el espectador que viene acostumbrado a que, bueno, estamos 10 minutos en un lugar, pasamos al otro, 10 minutos y pasamos al otro, eh, es un poquito más detenido y eso también detiene un poco lo que viene siendo tu propia adrenalina y tu propia velocidad con lo que venís entendiendo, ¿no? Lo que venís procesando. Pero a mí yo no noté diferencias en mi interés y a mí me gustó igual lo que logró. Me parece que hay cierta dinámica con un elemento clave que se pone en juego en el último tercio que está bien establecido y eso permite que Bond se lo muestre más vulnerable que nunca. Y eso me gustó mucho verlo en la película, ¿no? Hay una secuencia con Rami Malek y Daniel Craig que es como una negociación en donde veo a un Bond totalmente ajá, frágil, sí. totalmente desnudo y digo, wow, ¿qué es lo que decíamos al comienzo, ¿no? Qué atrevimiento en cierta forma Claro, también para esta está bien en franquicia. realidad. Te diré que no es tanto el poder del villano, sino lo vulnerable que queda el personaje. Y,
Y ese capaz que Sí, es el poder, viste, de esta película de, me parece, claro, lo mejor te digo, lo mejor acá no es necesariamente la acción, no es lo exótico, es eso que no es común en las películas de James Bond, es ese pequeño conflicto, ese cruce de miradas conflictivas entre Daniel Craig y Lea Seydoux, o sea, porque hay como un drama. Es sencillo, no es nada muy loco, pero para esta franquicia es mucho. Es para mí, viste, para alguien que es fanático de James Bond, que le gusta mucho y que ha visto una evolución, eso es mucho. sí. Y lo agradezco, la verdad lo agradezco y me parece que es una película que eso lo hace muy bien. Está muy bien lo que planteaste, me parece que está bárbaro. Es un personaje que se va volviendo, viste, vulnerable y que aprende cosas sin decírtelas en la cara. Exactamente, eso está bueno. No caen subrayados, molestos, no te pone en full en modo flashbacks o en modo, bueno, pero mirá qué pasa esto y por eso está así. O sea, me parece que confía en el espectador. No es una película que te esté todo el tiempo diciendo en la cara o subrayando con la música. De hecho, este momento no recuerdo que hubiera música. Va, o sea, siempre hay una música de fondo en estas películas, ¿no? Pero no recuerdo una cosa melodramática en ese momento que Bond está totalmente Ajá. expuesto, ¿no? Te diré, ahora justamente hablando, pensando un poco más atrás, para mí uno de los mejores momentos de la película pasa en el primer acto. El primer acto, de hecho, me parece fantástico, me parece súper redondo, Es muy bueno. fantástico, sí. Yo creo que mi momento favorito, y está en los trailers, pero visto en la película, y es un claro reflejo de esto que digo. James Bond se entera que hay un problema, etcétera, lo vienen a buscar, está en el Aston Martin y le están disparando, el auto está a punto de destrozarse y está como congelado. El personaje está Sí, congelado por los acontecimientos. No dice absolutamente nada. Es la tensión del momento, la tensión de quién está con él, pidiéndole que reaccione. Y el personaje está aislado de la realidad o queriendo no hacer nada. Y nunca habla al sí. respecto. Simplemente reacciona en un momento, dice una palabra, Actúa. actúa y nosotros entendemos cuál es el conflicto, digo, se entiende en genérico, qué es lo que piensa, qué es lo que no piensa, por qué está más así o asá, no importa, es eso, y me parece súper, súper valioso cuando estamos acostumbrados a lo que decías vos, cuatro flashbacks antes de ver una reacción del personaje que después explica qué le pasó, qué no le pasó, es una película que además justamente es larga, podría estar haciendo eso, y no lo hace. El personaje va por sí solo, tiene sus conflictos y su vulnerabilidad. ¿La notás? ¿No la notás? Bueno, si no la notás, es una película válida de James Bond. Si la notás, es una película de James Bond con un poco más de peso. O sea, es una película que no descuida el entretenimiento, pero tampoco descuida la narrativa que se viene construyendo, y eso me parece totalmente válido. Y me parece que para redondear podríamos decir también ese top que vos planteaste, ¿no? El El top Top Craig, sí. Craig, Va de a ser menos a similar, va a ser más, para similar. vos. Eh, Sí, seguramente. yo voy a escuchar, vamos a hacerlo, pero después de escuchar tu número uno, seguramente yo cambie mi número uno para que por lo menos no quede igual. Eh, y no, yo te diría, a ver, es Quantum, simplemente última, porque es menor, es un epílogo, es más corta, pero es intensa, tiene su valor. Me parece que no hay películas, a mi gusto, no hay películas malas en la era de Daniel Craig, a mi gusto. Quizá era haber estado expuesto a tantas películas descartables del personaje. Pero sí, sería Sí, Quantum. Después supongo que estaría Spectre, que en su momento me gustó mucho. Hoy me gustó como tal, como lo que era. Hoy no le tengo tan buenos sí, recuerdos. Capaz que todo el mundo me dice que no le gusta y capaz que eso ayuda a que a mí me guste menos. sí, es En verdad. tercer lugar pondría a Sin Tiempo para Morir, que es una película que de hecho apenas terminó. Me enojó quizá que no. Lo que estaba enojado o decepcionado es que no aprovechara más su potencial. Porque hace cosas que están buenísimas y que quizás se pudieran aprovechar más. Pero hablándolo así y siendo una conclusión, es una buena película. Es una buena película de James Bond. Y eso es lo importante acá. Sí. Eso es en tercer lugar. Y acá viene el problema que yo te voy a preguntar a vos. Hasta acá creo que estamos en la misma página, ¿no? En las últimas dos sí, en la En la tercera no. tercera no. ¿Cuál pondría? Ah, vas a ver, dame un cambiazo. Dame el cambio, a ver.
Yo pongo Casino Casino Royale Royale, me parece. tercero. Bueno, entonces puedo poner entonces a Casino Sí, Royale segunda y a primera Skyfall. sí, y Skyfall va a ser la primera, Porque seguro. si vos mantenías Pero sí, el mismo ranking, el mismo top, yo iba a cambiar a Casino Royale por Skyfall, porque a mí Casino Royale el me Casino encanta, Royale, me ¿sabés fascina. lo que? O sea, lo que creo que levanta muchísimo es, bueno, Matt Bueno, Mikkelsen como un sin comentario. villano Brutal. fabuloso. Y también que es la primera que tiene esa construcción franquicia continuada, con ideas, con un personaje muy cambiado. Me parece que es un atrevimiento que en su momento también fue criticado. Y hoy, sin embargo, viendo cómo salió esa apuesta, me parece que es una película que levanta. El estatus de esa película y el poder de esa película es todavía más fuerte hoy que ves en qué culminó esa Claro, está apuesta que bien. hicieron en su momento Es por cierto. este God. Sí, hoy es una película quizá. Yo creo que en su momento, a mí me marcó mucho en su momento por el cambio, por la diferencia, por la historia, por todo. Por Daniel Craig incluso. Sí, sí, no, si soy sincero, sí, no llega a los talones de Skyfall, que está. Es una película superior. Claro, Skyfall es una Es película muy, claro, redonda, lo que exactamente, es muy pasa. redonda. O sea, claro, lo que me pasa con Casino Royale tal vez es que al no ser Martín Campbell, al no ser un director tan notable, le falta un redondeo que sí lo tiene Sam Sí, Mendes. Le falta un redondeo de un director con tantas ideas como poder para llevarlas a cabo, poder en la dramaturgia también del guión de John Logan, creo que era el guionista de ujú, Skyfall, que es un guionista fantástico. Entonces, también hay un redondeo en las frases y en los sentidos, y todo eso te lo redondea un director de teatro sí, como Sam sin Mendes, que duda. te hace una genialidad en el cine gangster, te hace una Por genialidad en el cine supuesto, del por sueño americano, y te supuesto. hace una genialidad en el cine de Es Bond. una, exactamente. Se nota que me gusta Sí, Sam no, no, Mendes no, no. también, Pero ¿no? es que quedó demostrado. Para mí, cuando hizo Skyfall, quedó demostrado su capacidad para hacer cualquier cosa Es y un hacerlo director bien. fantástico, es un director fantástico. De que un día vamos Sí, a tener claro. que hacer Pasamos, algún especial pasamos a porque hablar es un muy bien de director Jimón a hablar muy bien de excepcional. Sam Mendes. Qué fácil se da vuelta la situación. Sí, cualquiera de las dos. Pero, ojo, Skyfall no deja de ser una película de James Bond. Eso estaba muy bueno también. O sea, es Sam Mendes, pero no dejaba de ser James Bond. No, 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 no. Es que no, de alguna era el balance perfecto entre lo que empezaron a hacer con Casino Royale y quizá lo que está terminando ahora. Por eso capaz que es tan buena. Es como la punta de toda esta Claro, situación. Sí, sí. claro, es el pico evolutivo Exacto, de exacto. ellos. Es como el balance perfecto entre los dos extremos. Entonces, quizá es eso. Eh, Exactamente. Para volver a la pregunta del título, Sin tiempo para morir, ¿sí no, o no? quedó claro, sí, sí, incluso con los comentarios que dio, es un sí, sin duda. Sí, yo concuerdo, para mí es un sí. Es un sí para todo el mundo. Va a disfrutarse mucho más si uno es seguidor de esta saga, sobre todo de esta evolución de Daniel Craig, pero me parece que también para una salida a ver una película larga, por supuesto, pero que cumple con la acción, cumple con el drama, cumple con lo que el público busca ahora de un blockbuster, y es una película que no creo que decepcione, no creo que sea decepcionante para el fan ni para el espectador No, casual. no, no, yo creo que no. Y esa es una otra cosa importante. Yo creo que por lo general han sido bien aceptadas todas estos riesgos que se han tomado en esta franquicia últimamente. Me sorprende, Sí, casi siempre han estado bastante bien aceptados, no han sido muy... Ay, mirá que hay franquicias que hoy en día son siempre odiadas, haces una cosa bien, haces una cosa mal, siempre hay odio. Acá me parece sí, que ha sido todo casi siempre, cuando es malo, incluso constructivo. Me parece que se va a aceptar y abrazar bien esta película. sí, opino lo mismo. Bueno, Seba, me parece que por hoy podemos darle un cierre a este Dale. capítulo. No sé si tenés algo más para agregar. No, yo creo que la verdad lo dejamos me aclaré más yo hablando de la película que. Así que no puedo aclarar mucho más. Bueno, entonces nos despedimos del público hasta la próxima oportunidad para decidir si sí o no.